¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Amigas y Moronas. En esta ocasión les voy a compartir mi receta para un delicioso mole de nuez. Se prepara solo con 4 ingredientes y queda delicioso. Así es que los invito, acompáñenme y vamos a cocinar. ¿Listísimos para comenzar? Al final del video estará la receta completa. Lo primero que vamos a hacer va a ser poner a cocer nuestra pechuga de pollo en la olla express. La pondremos a cocer con un cuarto de cebolla, un diente de ajo, uno grande o dos pequeños y 2 litros de agua. Que quede bien cubierta su pechuguita, que esa pechuga más bien parece de avestruz, está enorme. Y enseguida nos aseguramos, como siempre, que los empaques estén en el lugar correcto. La seguridad es muy importante con la olla express. La cerramos, colocamos la válvula, encendemos a llama alta y en cuanto oigamos que comienza a funcionar la válvula sacando presión, bajamos a llama baja. Mientras nuestra olla está trabajando en el pollo, encendemos un sartén previamente teflonado o de teflón, como ustedes gustan. Agregaremos aceite suficiente en el que vamos a freír nuestros chilitos. Son 2 chiles anchos. Y con las tijeras de cocina los vamos a abrir para desvenarlos. Al desvenarlos siempre les recomiendo guardar las semillas. Con las semillas puedes hacer unos molitos también muy sabrosos. En el canal tengo la receta para hacer chilaxle y para hacer venorio, en las que se ocupan las semillas de los chiles. Y de verdad, una vez que las prueben, no van a volver a tirar sus semillas. Se los aseguro. Personalmente les recomiendo el chilaxle. A mí me fascina el chilaxle. Las semillas simplemente las guardas en un frasco que tengas previamente lavado, perfectamente seco para que no se te llenen de hongos. Y listos nuestros chilitos, ya sin las venitas, sin semillas. Los vamos a freír solo a que cambien de color en aceitito bien caliente. Es para suavizarlos y cambiarlos de color. No mucho tiempo porque si no los podemos quemar y nos van a amargar el molito. ¿Ven? Ya se puso coloradito. Este también. Y están suavecitos, ya se inflaron. Es momento en que los retiramos y los dejamos aquí. Aquí mismo vamos a freír la nuez. Bajamos un poco la llama para que no se nos queme el aceite. A mí me gusta usar nuez de Castilla, puedes usar nuez pecana sin ningún problema. Con cuidado de no quemarla, es por eso que bajamos la llama al aceite. La vamos a retirar a un colador con una toalla absorbente para quitarle el exceso de grasa. Ya tenemos aquí nuestra nuez perfectamente frita, nuestros chilitos. Apagamos la lumbre del aceite. Ya tenemos aquí nuestros 2 chilitos fritos. Estos los vamos a poner a remojar en agua caliente. Y lo reservamos aparte. Está comenzando a funcionar nuestra válvula. Es hora de bajar a llama baja. Y la dejaremos aquí solamente por 13 minutos. Mismo tiempo en el que estarán en remojo los chilitos.
Ya pasaron unos 13 minutos con la olla express, le apagamos. Mientras termina de enfriarse nuestra olla express, vamos a ir moliendo en la licuadora nuestros ingredientes. Comenzando por poner los 2 chiles previamente fritos y remojados en agua caliente durante 15 minutos, con todo y el agüita de remojo. Añadimos la nuez frita. Uno no se quiere ir. Enseguida añadiremos 1/4 de taza de ciruelas pasas. Son aproximadamente unas 10 ciruelas pasas. Asegúrense de que no traen el hueso. Enseguida, un trozo de canela en rama. Tiene que ir recién molido. Si no tuvieran canela en rama y tienen en polvo, pueden utilizar una cucharada chica de canela. Añadiré de una vez 2 pizcas de pimienta negra y 3 clavitos de olor con todo y su cabecita. Asegúrense siempre que traigan la cabecita. Y comenzamos a moler a velocidad 3 para que quede muy finito. Si vemos que está teniendo problemas la licuadora, añadimos un poco de agua y seguimos moliendo. Las veces que sea necesario, sin dejarlo muy aguado. Si se pueden fijar, solo pongo un pequeño chorrito y vuelvo a moler. Tomó aproximadamente 3 minutos. Lo reservamos en la licuadora mientras termina de trabajar la olla express y podemos sacar el pollo. Listo, ya terminó nuestra olla. Retiramos la válvula y seguimos con la receta. Aquí tenemos ya nuestra ollita, una olla de barro, recomendable, queda más rico el mole en ollita de barro. Ya tenemos aquí nuestro molito, encendemos la llama a la olla. Ocuparemos el aceite en donde freímos los chiles y la nuez. Esperamos a que se caliente. Voy a sacar una de las pechugas para que se vaya enfriando y poderla deshuesar fácil. Les recomiendo siempre cocer la pechuga con el hueso porque le da mejor sabor al caldo. Ya está caliente nuestro aceite. Vaciamos nuestro molito aquí. Vamos a ocupar caldito de pollo para bajar de nuestra licuadora todo lo que ha quedado. Aproximadamente 2 tacitas chiquitas. Porque sería pecado dejarlo aquí pegado en la licuadora para lavarlo. Cuando lo prueben van a ver. Es delicioso. Lo añadimos aquí. Y revolvemos bien nuestro molito con el aceitito. Añadiré la sal. Recomiendo siempre en mis recetas ocupar sal de mar en grano. Aproximadamente 2 cucharaditas. Recordemos que ya está sazonado con el clavo de olor, la canela y la pimienta negra que previamente agregamos. Ahora que se ha disuelto la sal, probamos con una cucharita a ver qué tal. Quedó perfecto. Entre llama media y llama baja, para que no se nos queme el fondo. Sobre todo que la cazuela de barro
guarda mucho el calor. También si estás ocupando una cazuela de vidrio, lo mismo. Con este molito también pueden preparar unas enmoladas. Quedan muy sabrosas si las haces de queso panela. Mientras nuestro molito se sigue reduciendo aquí, vamos a deshuesar nuestra pechuga de pollo. Esperamos que ya no está muy caliente. Vamos a quitarle el hueso. La separamos sin romperla. Ya está lista sin hueso nuestra pechuga. La vamos a partir en rebanadas para agregarla al mole. Usen un cuchillo suficientemente filoso para que no deshagan toda la pechuga. Tiene que quedar así, como si fueran medallones. ¿Ok? Y si se fijan, el pollo queda cocido sin desbaratarse. Es ahora cuando la vamos a añadir al mole y añadiremos nuestro pollo. Nos aseguramos de que quede bien cubierto. Lo cubrimos y lo dejamos aquí por 5 minutos. Recordemos que estamos a llama baja. Ya hirvió por 5 minutos más, así es que apagamos la llama y lo dejamos reposar 15 minutos antes de servir. Mientras podemos hacer un arrocito para acompañarlo. Listísimo nuestro molito de nuez. Si olieran la cocina, el clavo y la canela le dan un aroma delicioso. Así es que, miren qué delicia. ¿Ya vieron? De verdad, si supieran a qué huele la cocina, querrían estar aquí. Espero que disfruten muchísimo de la receta y que se animen a prepararla en casa. Si no te has suscrito al canal, te invito, suscríbete y marca la campanita. Así recibirás notificación cuando tenga nuevos tutoriales. Mil gracias por estar aquí y hasta la próxima.